¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de opinión? ¿Qué tendría que pasar para que aceptaras que estás equivocado o equivocada? No me refiero a una discusión sobre fútbol o una opinión cualquiera. Me refiero a una idea que forma parte de quien sos, una idea que defendés hace años. ¿Qué tendría que pasar para que dijeras estaba equivocado? Porque cambiar de opinión parece sencillo hasta que esa opinión forma parte de nuestra identidad. Y para hablar de esto quiero contarte la opinión de un médico llamado Ignaz Semmelweis. Estamos en Viena en la década de 1840. Semmelweis trabajaba en un hospital donde había dos clínicas de maternidad. Y había algo que resultaba difícil de explicar. Las mujeres que daban a luz en una de las clínicas morían con mucha más frecuencia que las de la otra. Semmelweis empezó a investigar qué diferencia había entre ambas y encontró algo llamativo. Los médicos y estudiantes de una de las clínicas también trabajaban en la sala de autopsias. Después iban a examinar a las mujeres que acababan de dar a luz. En aquella época todavía no se comprendía cómo se transmitían las infecciones como lo hacemos hoy. Pero Semmelweis empezó a sospechar que los médicos podían estar llevando algo desde los cadáveres hasta las pacientes a través de sus manos. Y entonces ocurrió algo que reforzó todavía más su sospecha. Su colega Jacob Kolebska murió después de sufrir una herida durante una autopsia. Semmelweis observó similitudes entre su enfermedad y la que estaba matando a las mujeres y decidió probar una idea. Introdujo el lavado de manos con una solución de cloruro de cal antes de examinar a las pacientes, y la mortalidad cayó de manera drástica. Uno podría pensar que después de ver esos resultados todos aceptarían la idea, pero no ocurrió así. Y acá es donde la historia se vuelve interesante, porque aceptar la idea de Semmelweis no significaba solamente aceptar que había que lavarse las manos, significaba aceptar que algunas prácticas de los propios médicos podían estar contribuyendo a la muerte de sus pacientes. Y eso es mucho más difícil, porque cuando una evidencia contradice una opinión cualquiera, quizá podamos cambiar. Pero ¿qué pasa cuando contradice algo que forma parte de nuestra identidad? Nuestra profesión, nuestra familia, nuestra forma de entender el mundo, las cosas que creemos sobre nosotros mismos. Y creo que eso nos sigue pasando hoy. Pensá en una idea que tengas sobre tu vida. ¿De dónde salió? ¿La elegiste realmente? ¿La comprobaste? ¿O simplemente la aprendiste y nunca volviste a cuestionarla? Porque hay una diferencia enorme entre tener una convicción y no haber examinado nunca esa convicción. Y quizás uno de nuestros mayores problemas no sea la falta de información, sino muchas veces sino que muchas veces usamos la información para defender lo que ya creemos. Cuando algo contradice nuestra opinión, en lugar de preguntarnos, ¿y si esto es verdad? Buscamos cómo demuestro que esto está equivocado. Y ahí aparece una pregunta todavía más incómoda. ¿Estamos buscando realmente la verdad? ¿O simplemente estamos intentando tener razón? Esto también conecta con el episodio anterior de Shackleton. Shackleton tuvo que cambiar su estrategia cuando la realidad cambió. Semmelweis tuvo que cuestionar una explicación que estaba profundamente instalada. Y nosotros necesitamos hacer ambas cosas en distintos momentos de nuestra vida. A veces necesitamos cambiar lo que hacemos y otras veces necesitamos cambiar lo que pensamos. Pero cambiar de opinión no significa creer cualquier cosa. Pensamiento crítico tampoco significa desconfiar de todo. Significa estar dispuesto a revisar nuestras ideas cuando aparece una razón suficientemente fuerte para hacerlo. Poder decir, esto es lo que pienso hoy, sin convertirlo a él. Esto es lo que voy a defender aunque la realidad me demuestre lo contrario. Porque si necesitas tener razón todo el tiempo, cualquier evidencia que te contradiga se convierte en una amenaza. Y entonces
dejas de intentar comprender la realidad y empezás a intentar protegerte de ella. Por eso, en este episodio quiero dejarte una pregunta y no quiero que la respondas rápido. Durante la semana, en los comentarios, deja tu respuesta. ¿Qué tendría que demostrarte la realidad para que estuvieras dispuesto a cambiar de opinión sobre algo que consideras fundamental? ¿Qué evidencia tendría que aparecer? ¿Qué tendría que pasar? Porque quizás superar nuestros límites no significa hacer algo más. Quizás a veces significa cuestionar una idea que llevamos años creyendo, reconocer que podemos estar equivocados y tener la humildad suficiente para cambiar. Porque uno de los límites más difíciles de superar puede ser nuestra necesidad de tener la razón. ¿Qué tendría que pasar para que estuvieras dispuesto a decir, estaba equivocado? Pensalo. Nos encontramos en un próximo episodio de Supera tus límites. Hasta la próxima.